Vamos a ver el tema número 3, pisadas que nos guían en nuestra vida de servicio. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19. Lo vamos a leer de manera antifonal. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, todos a predicar el año agradable del Señor. Basado en esta porción de la Biblia, hoy vamos a ver el tema número 3, pisadas que nos guían en nuestra vida de servicio. Cuando hablamos de crecimiento, todas las áreas tienen que converger en ese enfoque, crecimiento. No hay una área que pueda quedarse atrás. No es que a esta voy a hacer crecer y a la otra no. Necesitamos crecer de manera sinérgica en todas las áreas de nuestras vidas, y el servicio al cual ustedes y yo estamos llamados a dar al Señor, que es el que nos llama cada día a poner nuestras vidas delante de Él para ser el instrumento y canal de bendición para llevar el Evangelio de Cristo. La unción de lo alto es de vital importancia en la vida de servicio de todo cristiano, y vamos el día de hoy a hablar mucho de este término, la unción de lo alto, la unción que viene del Padre de las luces, es de vital importancia en la vida de servicio de todo cristiano. Todo cristiano, sin excepción, tiene que tener claro de que su vida debe de estar dada al servicio de los demás. Jesús mismo lo dijo siendo Dios encarnado: yo no he venido para que me sirvan, en otras palabras, yo he venido a servir, yo he venido a dar mi vida, yo he venido a dar todo lo que tengo por ustedes. Y si Él es el ejemplo a seguir, desde ahí usted ya tiene un norte, desde ahí usted ya tiene un ejemplo magnífico de lo que representa la vida cristiana. Este tema de la unción es un tema de gran urgencia. En muchos sectores de la iglesia evangélica, hablando desde este punto de vista, es la falta de una verdadera unción lo que está lapidando a las congregaciones, lo que lapida a las congregaciones. Creemos que son unos cuantos en una congregación los que tienen este privilegio, y el resto solamente es un consumidor pasivo. Cuando el Señor nos dice eso en su palabra, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor. Todo siervo de Dios debe buscar la unción del Espíritu Santo para su vida de servicio. En Cristo Jesús tenemos un tremendo ejemplo de un varón ungido con poder espiritual. En Cristo Jesús. La palabra Cristo significa ungido, no solo en nombre, sino también en realidad. Ungido, eso es lo que significa Cristo. Él fue ungido sin medida, y es la referencia en nuestra temática central de la serie y de cada una de las temáticas que hemos podido compartir con ustedes hasta el día de hoy. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo, lo hizo en esa unción. Y para referencia, puedo tomar esta lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20, que dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y lo puedo comparar con otro evangelio, con el evangelio sinóptico de Mateo, capítulo 12, versículo 28, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se recibe la unción y cuáles son las características de tener la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe esa unción? ¿Cuáles son esas características que usted y yo debemos como cristianos conocer a la luz de la palabra? Y para poder contestar esta pregunta, la respuesta la vamos a ver en tres pisadas de nuestro Salvador y Redentor respecto a la incidencia directa del Espíritu Santo en nuestra vida de servicio. Vamos a ver la primera pisada, la recepción del Espíritu. Y esta primera pisada lo vemos en la vida de Jesús como ejemplo y cuál es el impacto y el alcance, la connotación que tiene para todo aquel que siga a Jesús. Vamos a ver Lucas 4, versículo 14, que dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Siempre, mire los evangelios, el enfoque, el énfasis y el señalamiento a cada paso que daba Jesús en el poder del Espíritu. Y dice que llegaba a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Se dio a conocer quién era Jesús en toda la tierra de alrededor. Si queremos experimentar la unción del Espíritu Santo en la vida cristiana, tenemos que comenzar reflexionando sobre cómo se recibe el Espíritu. Y tal vez usted tiene ideas confusas, porque lamentablemente alrededor nuestro lo que más existe es información, pero no toda esa información edifica, no toda esa información trae a nuestras vidas bendición, porque hay mucha información distorsionada que está al alcance a través de las distintas redes o medios sociales. Por lo tanto, vamos a ver a la luz de la palabra cómo se recibe el Espíritu. Entonces, para poder comprender sobre esta primera pisada, lo vamos a desagregar respecto a lo que Jesús experimentó, la recepción del Espíritu. Y al verlo como primera parte, la recepción de la llenura. La recepción de la llenura, dice Lucas 1:35, voy a referenciar algunos textos en esta mañana. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este evangelio vamos a ir conociendo algunos aspectos sobre recibir esa llenura. Juan el Bautista recibió la llenura del Espíritu desde el vientre de su madre. ¿Desde dónde recibe Juan el Bautista? Desde el vientre de su madre. Vamos a hacer una pequeña comparación entre Juan y el Señor Jesús, lo que ocurrió en el vientre de sus respectivas madres. Por ejemplo, Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba en ese momento Juan? Estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Estaba ahí, estaba todavía formándose en el vientre de su madre, y el Señor trae esta palabra: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Asimismo vemos Lucas 1:41 más adelante: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Imagínense, no es que se movió, dice la Biblia saltó. ¿Cómo habrá sido esa barriga de Elizabeth, no? En donde Juan salta en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en su concepción. Y es muy probable, como algunos teólogos están asintiendo esta verdad, que desde ese momento Cristo fuera lleno del Espíritu en el vientre de su madre. En este sentido, para nuestro caso, si bien es cierto, eso no ocurre en el vientre de nuestra madre, porque ninguno de nosotros ha recibido a Cristo Jesús en el vientre de su madre, o usted lo hizo. Por lo tanto, para nuestra postura como hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, sí, en un nacimiento, en el nacimiento nuevo,
Cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted nace de nuevo. Eso es una nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. Las cosas se hacen nuevas, las viejas quedaron atrás. Tu nombre ahora va a ser inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, en ese mismo momento, el Espíritu Santo llega a tu vida. El Espíritu Santo te sella. Porque dice Efesios 1, somos sellados con el poder del Espíritu Santo. En ese mismo momento, en ese instante, en esos microsegundos en el cual se da nacimiento de una nueva vida. Porque es imposible, y hay que sostenerlo, ser un hijo de Dios, ser un creyente, ser un cristiano sin tener el Espíritu Santo. No existe tal figura. Nadie puede andar diciendo por ahí soy hijo de Dios sin tener el Espíritu Santo. Nadie puede andar por ahí diciendo yo soy creyente, soy cristiano, me considero cristiano evangélico y no tener al Espíritu Santo. Si no lo tienes, porque jamás recibió a Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo vive usted desde el momento que viene a Cristo Jesús? Dice la palabra, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Así de sencillo. A diario me encuentro con personas que me dicen que son hijos de Dios, pero alrededor de su vida hay tanta idolatría y hay una vida tan confusa que creen que todas sus obras lo acercan a Dios y los llevan a Dios, pagando penitencia y obrando de una manera tradicionalmente universal. Por lo tanto, amados hermanos, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Al tener a Cristo Jesús nacemos de nuevo en ese momento y llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por lo tanto, todo hijo de Dios, todo cristiano, todo aquel que se identifica como creyente, tiene al Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? No me convenció su respuesta. Yo no le estoy preguntando en este momento si usted tiene plata. Yo no le estoy preguntando si usted vive feliz en su matrimonio. Yo no le estoy preguntando si usted tiene casa. Yo no le estoy preguntando qué va a comer después del culto. Yo le estoy preguntando si usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Gloria a Dios. Esa es la convicción del cristiano. Yo tengo al Espíritu Santo. Pero aquí hay un punto de quiebre. Muchos pueden tener al Espíritu Santo, pero no todos tienen la llenura del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, subráyalo, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si usted no sabe a quién estaba dirigiendo esta carta, el apóstol Pablo se lo voy a decir hoy. Se lo estaba dirigiendo a una iglesia, se lo estaba dirigiendo a cristianos, se lo estaba dirigiendo a gente que tenía claro conocimiento de quién era Cristo Jesús y qué vino a ser Cristo Jesús. Pero en el día a día, el menester de la vida diaria nos lleva a mirar hacia otro lugar, a aislarnos realmente de la verdadera relación a la cual el Señor nos llama, que nos olvidamos realmente de buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso Pablo les recuerda, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el Señor se lo sigue diciendo a la iglesia el día de hoy, antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, inspirado por medio del Espíritu Santo, manda a todo cristiano a buscar la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos encontramos un momento, una escena en donde los apóstoles del Señor Jesús estaban ya entrando en un estrés tremendo a causa de todas las actividades que tenían que hacer. Y Hechos 6:3 deja ver claramente que cuando se llama a los servidores es el texto en el griego, no es a los diáconos precisamente, a los servidores, a todo aquel que está llamado a servir. Dice claramente este texto, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Se supone que si llamo a los hermanos es porque ya tienen al Espíritu Santo, pero se hace esta aclaración: no me llames a cualquier cristiano, no me llames a cualquiera que se siente en la banca,
Llámame a aquellos que tienen llenura del Espíritu Santo, aquellos que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tremenda responsabilidad, este hermoso trabajo de la vida del reino. Por lo tanto, amados hermanos, siéntase privilegiado si hoy usted está sirviendo, pero también vea la responsabilidad que conlleva el servir al Señor. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Y pregunta que podemos hacer en esta primera parte de la primera pisada: ¿tenemos la llenura del Espíritu Santo? Y si usted quiere contestar esta pregunta el día de hoy de manera a priori, ¿usted tiene evidencia de la llenura en su vida? ¿Usted tiene la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo en usted? Es una pregunta personal, pero el Señor va a seguir tratando. Falta mucho que recorrer. Por un lado, el Señor nos hace ver este aspecto importante, recibiendo la llenura, pero también encontramos en esta primera pisada que hay que mantener la llenura. Es bonito llegar a lo más alto, ¿no? Pero mantenerse es lo necesario. No solamente llegar. Mucha gente llega y al día siguiente vuelve a caer. Lo importante es mantenerse. Es un camino constante. Lucas 2:40, por favor acompáñame nuevamente a esta porción. Versículo 40 dice, en referencia a Cristo: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Crecía. Hay crecimiento en todo niño físicamente y también en todo lo que corresponde a la vida espiritual. Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Una cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo y otra cosa es mantenerla. Pregunta: ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesucristo? ¿Cómo lo hizo? Y básicamente una respuesta es muy sencilla: su estilo de vida, el diario vivir, su vida, su manera de vivir fue básicamente lo que hizo Jesús. Para mantener la vida llena del Espíritu Santo, la vida es la clave, es el estilo de vida que tenemos. Porque usted no puede ser hoy aquí un cristiano y mañana puede ser un mundano. Usted no puede tener un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. Ese tipo de figura híbrida o de cristiano híbrido, o como yo a veces le digo, cristiano luciérnaga, que se prende, se apaga por un momento, intenso en un momento, y al día siguiente apagado, viviendo otra vez en el despecho del mundo. O somos o no somos. Y básicamente Jesús siempre fue el mismo. Un hombre consagrado, porque 100% era él, hombre. Él tenía un estilo básicamente para el Señor, básicamente para el Padre. Y lo podemos ver en Lucas 2:49, un poquito más adelante del texto que leímos hace un momento. Dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿En qué invierte usted su vida diaria? ¿En los negocios de su Padre o en los negocios del diablo? ¿En qué invierte su vida diaria? ¿En los negocios del reino o en los negocios del mundo? ¿En el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? Es que a veces es necesario hacer un poquito para este mundo. No necesita nada más del mundo, que usted viva una vida genuinamente para Cristo. Si usted quiere impactar el mundo, impáctelo viviendo una vida cristocéntrica. Dice el versículo 52 más adelante: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante el día de hoy poder comprender la necesidad de mantener un estilo de vida cristocéntrico. El estilo de vida, amados hermanos, en Cristo Jesús es estar agarrado al Señor, porque es fácil soltarse. Y una vez que usted se suelta, anda como pirinola, dando vuelta, y se estrella por aquí y le duele, y se estrella por acá y le duele. Y después llega con chichones, llega cojo, llega manco, llega torcido otra vez a los caminos del Señor, porque en su misericordia el Señor lo vuelve a llamar. ¿Usted quiere vivir así? No. En Cristo Jesús no hay por qué vivir de esa manera. Mantengámonos agarrados al Señor y no nos soltemos por nada. El Señor siempre va a estar ahí mismo para usted. Amén. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Ver la constancia, la permanencia, el enfoque, la perseverancia en Cristo Jesús. Eso realmente es un ejemplo digno.
El pastor le puede fallar, el diácono le va a fallar, un hermano maduro le puede fallar, un anciano le va a fallar, tus padres te pueden fallar, tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tus hijos te pueden fallar, todos te pueden llegar a fallar un momento dado en este mundo, pero Cristo jamás te fallará. Amén. Cristo jamás te fallará y es el mejor ejemplo a seguir. Y es por medio de la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios que tú y yo podemos mantener la llenura del Espíritu en nuestras vidas. A veces podemos estar flaqueando, podemos desconectarnos de Dios. ¿Usted alguna vez no se ha desconectado? ¿Usted alguna vez no ha sentido que como que perdió el norte? ¿Alguna vez usted no se ha deprimido tanto, no se ha frustrado tanto? ¿O ha sido tan perfecto que nunca lo ha visto? ¿Cuántas veces usted ha perdido, ha flaqueado la fe? ¿Cuántas veces lo ha hecho? A lo largo de un problema, de una enfermedad, de una crisis económica, a lo largo de lo que pasa en el mundo, la violencia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de repente ahí, sin esperanza? Pero la misericordia de Dios que nos ha alcanzado nos vuelve a levantar. El Señor nos sostiene. Podemos caer y no está en el número de veces que nos caigamos, sino en el número de veces que nos levantamos para perseverar. Pedro se sintió así. Mas sin embargo, el Señor lo levantó nuevamente. Lo levantó nuevamente y vemos la figura que tiene Pedro. Vamos a ver otra pisada, la manifestación del Espíritu. Por un lado era la recepción, muy bonito. Sabemos que en Cristo Jesús sabemos que estamos llamados a mantener la llenura del Espíritu Santo. Pero veamos cómo se manifiesta esa llenura, porque no se trata de mirar hacia adentro nada más y mantenernos mirando hacia allá, sino también ver cómo eso fluye a nuestro alrededor. ¿Cómo se manifestó la unción del Espíritu en la vida de servicio de Cristo? Primero, compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que todo aquel que tiene pasión por compartir la palabra, todo aquel que no calla, todo aquel que tiene su boca para poder anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable, ahí usted tiene una evidencia de cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:18. Nuevamente regresamos a nuestra lectura central. Versículo 18 dice en la primera parte: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Todo aquel que está llamado a compartir buenas noticias de salvación necesita la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos en este lugar han sido llamados a compartir las buenas nuevas noticias? Amén. Nuevamente vamos a preguntar, y hermano Aarón, tómame nota, las fotos es posible. ¿Cuántos estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación? Amén. Gloria a Dios. O sea que la próxima salida evangelística va a ser casa llena. Amén, gloria a Dios. Pero hay muchas personas que no piensan eso. En el mundo hay muchas personas que se han convertido en consumidores de servicios religiosos y nada más. Nada más. Y cuando hay gente que está enfocada solo a consumir servicios religiosos, es ahí un verdadero problema, porque quiere decir que no ha nacido de nuevo, porque Cristo Jesús transforma la manera de pensar. No se trata de consumir servicios religiosos, se trata de vivir una relación y un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Porque yo puedo hacer esta pregunta: ¿acaso todo cristiano no está llamado a hacer la gran comisión? ¿Sí o no? Todos estamos llamados. Y dice Mateo 28:19, la primera parte: por tanto, y no hace discriminación. Y a pesar de que es un contexto muy especial en el cual se da este término, esta expresión, esta directriz, no hace acepción. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Otra pregunta sería: ¿acaso no pertenecemos al ministerio de reconciliación? ¿Qué cristiano puede decir que es cristiano sin pertenecer a este ministerio de reconciliación? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18, 20. Voy a tomarme una parte de esta porción y dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Dónde están los embajadores de Cristo? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, estamos experimentando esta porción de la palabra. Es como que si Dios estuviera por medio de nosotros, hablando a esa persona, rogándole a esa persona, no vivas más enemistada con Dios. Qué importante, amados hermanos, es saber de que esa llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a compartir el Evangelio de Cristo. Cristo también tenía esta unción. Él no callaba. Toda oportunidad que veía, predicaba la palabra. ¿Cómo se nota la unción al compartir el mensaje de salvación, las buenas nuevas noticias? A través de 3 características. Autoridad. Cuando usted va a hablar del Señor, el Señor va a utilizar su garganta. No es usted que está hablando, es el Señor que va a hablar por medio de usted, y usted tiene que hacerlo con autoridad. Con autoridad. Jesús lo hacía con autoridad, referencio Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas religiosos, fanáticos, legalistas, sino como aquel que tiene autoridad, porque venía en el nombre del Señor. Hoy usted, ¿en nombre de quién va a compartir el Evangelio? En el nombre del pastor, no vaya. En el nombre de sus diáconos, no vaya. En el nombre de su iglesia, no vaya. Vaya en el nombre de aquel que tiene un nombre, sobre todo nombre, en quien hay salvación, y es Jesucristo. Por lo tanto, tiene que haber autoridad. ¿Qué más vemos ahí? Gracia. Cuando hay esta unción, al compartir, se nota la gracia. Usted de gracia recibió, de gracia comparta. Invierta su vida en compartir la palabra del Señor. También hay convicción. Dice Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Convicción, porque si usted va medio tembleque, si usted va sin autoridad, si usted va sin gracia, ¿qué convicción va a tener? Hay que tener convicción. Y esto usted lo puede aplicar, ¿sabe dónde? En el lugar más difícil de poder compartir el Evangelio. Su familia, su hogar. Porque su testimonio va a pesar más que sus palabras. Su testimonio va a pesar más que sus palabras. Sus palabras pueden ser muy lindas, muy hermosas, con buena entonación, con gran semántica, un buen orador. ¿Y su testimonio? Es ahí donde usted va realmente a probar lo que es compartir el Evangelio. En su vecindario. En donde las vecinas y los vecinos saben quién es usted cuando usted eleva un poquito el tono de voz, ¿no? Acuérdese que todo se escucha y literalmente las paredes tienen oído. Todo sabe el vecindario, a qué hora entra, a qué hora sale, qué desayuna, todo se entera. En su lugar de trabajo, en su lugar de estudios, ahí es donde usted tiene que comenzar a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo más se manifiesta en el caso de la vida de Jesús? Nos enseña tal vez en la enseñanza. En la enseñanza, dice Lucas 4:15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Otra característica maravillosa, la unción de Cristo también se dejó notar en la enseñanza. Cristo predicaba por un lado, compartía el Evangelio, las buenas nuevas noticias, pero también enseñaba. Enseñaba, amados hermanos, y la vida que hoy Dios te ha dado es para que también se convierta en una enseñanza de vida cristocéntrica. Yo creo fielmente en que la Biblia que nosotros representamos es la que muchos van a leer. La gente va a leer esa Biblia que camina y es tu vida. Hay que enseñar con nuestras vidas. Al Señor le encantaba llevar siempre esa enseñanza. Al enseñar, el Señor cautivaba a la gente, sacaba a luz tremendas enseñanzas de la palabra de Dios. Otra característica importante, y es una marca importantísima de la unción en la enseñanza de la palabra. También había otra característica de cómo se manifiesta la llenura, en la vida práctica de servicio. Y esta parte me encanta. Dice versículo 18, en la segunda parte de Lucas 4, lo siguiente: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En la parte B de este texto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor manifestaba esa llenura en la vida práctica de servicio. ¿Qué hay en la vida cristiana normalmente? Alrededor suyo, ¿qué encuentra diariamente? ¿Qué encontramos nosotros alrededor de nuestra vida diaria?
Encontramos personas muy dañadas por el pecado. Hay personas rotas por dentro, están rotas. Hay personas con corazones quebrantados, vidas destrozadas, espíritus deprimidos. Esa es la gran cantidad de casos que encontramos a nuestro alrededor en la vida diaria, ¿o no es así? O todo luce alrededor muy bien en su familia, en sus amigos, compañeros. Creo que, sin temor a equivocarme, todos y cada uno de nosotros tenemos personas de esta manera a nuestro alrededor. Y estas personas necesitan mucha atención en especial. Mucha atención. El Señor fue excelente en este tipo de servicio. El Espíritu Santo le guiaba a atender a cada necesidad. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la mujer samaritana, ¿se acuerdan en Juan 4? Aquella conversación. También podemos encontrar a las hermanas de Lázaro, también es otro grupo de personas que estuvo alrededor de Jesús. También usted puede en su momento ver la historia de, en este caso, María Magdalena, del mismo Jairo, la mujer que fue hallada en adulterio. Encontramos muchos casos y el Señor atendió especialmente cada uno de ellos. Un trato importante con gran enseñanza a nosotros. En medio de eso, buscamos la unción del Espíritu Santo. Buscamos la unción del Espíritu Santo en la tarea de la vida cristiana. ¿Usted está buscando? ¿Usted está buscando cómo poder servir a alguien que necesita una atención especial? ¿Usted le está pidiendo al Señor, Señor, dame la capacidad, el poder, dame todo lo que necesito para poder llevar un trato especial a aquella persona que hoy está pasando por un momento difícil? Alguien perdió un ser querido, alguien se quedó sin trabajo, alguien tiene problema en su matrimonio, alguien tiene un problema muy grave en su familia. ¿Cuántos casos alrededor nuestro pueden existir y a veces no sabemos qué decir o cómo actuar? Por eso necesitamos pedir al Señor sabiduría. En muchos casos, a veces, aunque parezca increíble, el Señor solo te dice calla, haz silencio. Y a veces el Señor te dice, esta es la palabra que tienes que llevar. Siempre a la luz de la palabra. Hay otra característica en esta hermosa pisada y es el servicio social. La iglesia no es un ente o un organismo inerte. La iglesia es un organismo vivo que interactúa en el marco social, que interactúa, que está para prepararse y fortalecerse, pero para llevar hacia la sociedad que tanto necesita luz y esperanza en Cristo Jesús. Es como yo a veces lo manifiesto en mi tiempo personal con el Señor. Digo, Señor, tú me mandas a orar por Israel y por la paz de Jerusalén, y lo hago. Pero si solo me quedo en una postura mecánica, sin ver más allá la dinámica de lo que tiene que representar el orar, la única manera de que llegue el shalom a Israel y a toda esa ciudad hermosa y a todo habitante en ese país es que Cristo Jesús se dé a conocer a gran escala. Porque solo Jesús puede traer paz. Obviamente oramos para que esos conflictos bélicos y esos planes maquiavélicos de las mismas tinieblas en contra de Israel que se dan, uno ora por aquello. Hay que orar mucho por Israel, hay que orar mucho por Jerusalén. Hay un plan que todavía no se termina de ejecutar, que Dios tiene con este pueblo llamado Israel. Por lo tanto, es necesario ver el servicio social. Veamos Lucas 4:18 en la última parte, en la parte C de este versículo, que dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo le llevó a Cristo a tener tremenda compasión por los enfermos. Pero no solo compasión, también la habilidad de hacer algo al respecto. Hay un momento en el cual Juan el Bautista tuvo dudas. No sé si usted se acuerda de esa escena, de ese capítulo, de esa parte en la Biblia. Juan el Bautista tuvo en un momento dudas. ¿Era Cristo realmente el Mesías? Es una pregunta, parafraseando en esa escena. Es interesante notar lo que Cristo responde: yo soy el Mesías. Y dijo Cristo: porque los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados. Léalo conmigo, Lucas 7:22, para que vea la manera en la cual Jesús da respuesta a esta duda encontrada. Y respondiendo Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Léalo conmigo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Llegar a este punto del Evangelio y del mensaje me trajo una reflexión. ¿Qué podemos mandar a decirle si alguien nos preguntara si esta iglesia es realmente de Cristo? Y cuando llegué a esta pregunta y reflexión, se me hizo la carne de gallina. ¿Qué pasaría si alguien envía un mensajero y viene a preguntarnos a todos con casa llena si esta es una iglesia cristocéntrica? ¿Qué le enviaríamos a decir? Y comencé a hacer una analogía con este versículo. Y qué interesante sería decirle: vayan y díganle que en este vecindario los ciegos ven. Porque lo que quiero es sacar de lo literal a lo espiritual, en este caso a un enfoque figurativo. Los ciegos ven porque predicamos la palabra del Señor y ahora ven espiritualmente. Que le pudiéramos decir: los cojos andan, porque muchos cristianos tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y ahora todos tienen los dos pies en la iglesia. Vayan a decirle: los leprosos son limpiados, muchos entraron con harapos, muchos vinieron con ese traje de pecado, con la lepra del mundo, y hoy tienen un nuevo traje en Cristo Jesús. Vayan a decirle que los sordos oyen, muchos entraron con conocimiento legalista, fariseístas, y hoy están escuchando la palabra viva de Dios. Vayan a decirle: los muertos son resucitados, porque cada día que tenemos la oportunidad de predicar, muchos nacen en Cristo Jesús. Qué hermoso, amados hermanos, poderle decir que a todos les anunciamos el Evangelio de Cristo. Y el Señor me dice: qué lindo sueño que has tenido. ¿En realidad están haciendo todo eso? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos pudieran ponerse el día de hoy frente al Señor y decirle: Señor, esto es nuestra realidad? Vayan a decirle todo lo que estamos haciendo. ¿Será acaso que estamos haciendo algo al 10%, al 20%, al 30%? ¿Será acaso que estamos dando un paso para adelante y dos para atrás como el cangrejo? Amados hermanos, es un desafío porque estamos siguiendo a Jesús. Y esta iglesia va a cumplir 65 años. Y me sigo admirando cuántas personas de este vecindario, cuántas familias de este vecindario en 65 años son de este barrio. Amados hermanos, el trabajo en el Señor es incesante. No ha terminado y no terminará hasta cuando el Señor diga. El desafío para nosotros como iglesia es que no solamente una hermana de esas casas de aquí al frente venga a esta iglesia, sino que toda esa comunidad sea para Cristo. ¿Usted lo cree? No, no lo cree. ¿Usted lo cree? Yo no me convenzo todavía de que usted lo crea. ¿Usted cree que podemos ganar uno más para Cristo? Para eso se necesita seguir las pisadas de Jesús. Y para eso se necesita que hombres y mujeres se desafíen y tengan el enfoque en Cristo Jesús. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Tenemos compasión por los necesitados? Sí, pastor, pero cuando no tengo que hacer esto, lo de acá, lo de allá, más allá. Ahí sí tengo compasión por los necesitados. Tener compasión por los necesitados significa amar a Dios sobre todas las cosas. Seguir a Jesús sobre todas las cosas. Manifestamos la llenura del Espíritu Santo al atender a los necesitados alrededor nuestro. Necesitamos crecer más y más en esa vida que el Señor demanda de servicio para la iglesia.
No solo estamos llamados a seguir cumpliendo años como esta iglesia, va a cumplir uno más, sino realmente a poder predicar la palabra y que el reino de los cielos se siga extendiendo cada vez más y más. Finalmente, una pisada más, el control del Espíritu. El control del Espíritu. Muchos siervos de Dios, todos en este lugar tenemos que confesar que no contamos con la unción en la vida cristiana como deberíamos. Como deberíamos. Haciendo un sincero reconocimiento de nuestro estilo de vida, tenemos que acercarnos a Dios y confesar lo que es. No tenemos una vida cristiana con la unción que se debe. La pregunta es, ¿por qué no? Y habrá muchas respuestas y cada uno buscará justificarse. La respuesta tiene que ver con nuestra disposición de dejar que el Espíritu Santo de Dios controle toda nuestra vida. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios controle todas las áreas de nuestras vidas, podremos tener la respuesta que necesitamos a esta pregunta. ¿Cómo lo hizo Cristo? Sencillo. En su vida diaria. Dice capítulo 4 de Lucas, versículo 16, en la segunda parte, lo leo textualmente. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cuántos tienen por costumbre no venir a la iglesia? ¿Cuántos tienen por costumbre no congregarse un martes de bendición? ¿Cuántos tienen por costumbre no estudiar la Biblia con nosotros? ¿Cuántos tienen por costumbre no conectarse al tiempo de varones ni de mujeres? ¿Cuántos matrimonios tienen por costumbre no conectarse al espacio que hay de matrimonios? Y así sucesivamente pudiéramos seguir poniendo ejemplos, más bien de lo contrario a lo que el Señor Jesús tenía. El Señor Jesús tenía, conforme a su costumbre, entrar a la sinagoga. ¿Qué representa para usted esa figura? Que el Señor Jesús, si estuviera en este tiempo físicamente, entrara todos y cada uno de los días que estaban establecidos a la casa de oración. Y muchas veces nos damos nosotros ese lujo de cambiar por migajas de este mundo los manjares del cielo. Y los manjares del cielo tienen que ver con una vida que realmente nos llene cada día más y más de la presencia del Señor. El Señor se dejó guiar por el Espíritu en su vida diaria, para todo, amados hermanos, para todo, hasta para vestirnos. El Señor nos deja ejemplo de que hay que pedirle guía al Espíritu Santo. Lo que vamos a comer, lo que vamos a decir, con quién vamos a hablar, cómo vamos a hablar, qué respuesta voy a dar. La sabiduría viene de parte de Dios. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Era el Espíritu el que tenía el control total sobre la vida de Jesús, y cada paso que daba Jesús lo hacía en el Espíritu Santo. ¿Usted está haciendo ese ejercicio cada día en su vida? Este fue el fruto de su comunión con Dios. La intimidad con Dios trae como consecuencia que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestra vida diariamente. Una dirección continua del Espíritu Santo en la vida del cristiano es necesaria en estos tiempos. En cada detalle de su vida, Cristo estaba sometido a la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo le hacía conocer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios para tu vida, amado hermano, es buena, agradable y perfecta. Y lo podemos conocer en la palabra. El Señor quiere lo mejor para ti como para mí. El Señor no quiere que estés viviendo una vida fracasada. Y lo digo muy literalmente, fracasada, que no tiene que ver precisamente con todo lo económico. El éxito de un hombre cristiano es poder llegar a su casa, darle la honra y la gloria a Dios, poder ver a su esposa, poder dirigir a sus hijos, poderse acostar y dormir en paz, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es un hombre cristianamente exitoso.
aquel que no se sienta en silla de escarnecedores, aquel que busca la delicia de la palabra de Dios día y de noche meditando en ella. Amados hermanos, la voluntad de Dios para tu vida es maravillosa, pero el enemigo te ha metido otro tipo a veces de ideas, o nos hace ver cosas distintas. La vida del cristiano en Cristo está segura. Amén. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, cada paso que damos diariamente. Jesús lo dejó como ejemplo, siendo Jesús. Y es la parte que hoy por hoy la gente no comprende. Si Él, siendo Dios encarnado, nos deja ejemplo de la necesidad de someter a la carne al Espíritu, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Y por eso es que fallamos, y por eso cometemos errores, y después nos andamos lamentando. Porque no buscamos la dirección del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Dice más adelante el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Tenemos que someternos a la dirección del Espíritu en nuestra vida diaria. No hay otra manera, amados hermanos. También nos hace ver la misión, el control, no solamente en su vida diaria, sino en su razón de ser. ¿Cuál es su razón de ser como hijo de Dios, amados hermanos? ¿Cuál es la razón de ser a la cual tú y yo estamos llamados? Dice el versículo 17 de Lucas 4, y se le dio el libro del profeta Isaías, y se le dio, mucha atención, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Si bien es cierto, a él le entregan el libro, la pregunta es, ¿por qué el Señor leyó Isaías 61? ¿Por qué no leyó otra parte? Bueno, en esa época no estaban por capítulo, no me vaya a malinterpretar, pero usted sí lo tiene por capítulo. ¿Por qué el Señor abrió precisamente esa parte? ¿Podría ser porque le tocaba la lectura de ese día? O, como bien lo dice la palabra, halló el lugar donde estaba escrito. Con inteligencia, con sabiduría, con la guía del Espíritu. El Señor era un hombre perfectamente controlado por el Espíritu Santo. A este día de su vida, hoy 23 de julio del año 2023, usted está 100% controlado por el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice que el silencio es un gran amigo del hombre sabio. Usted es una persona perfectamente controlada por el Espíritu Santo de Dios. No, la sinceridad es importante, y sobre todo en el cristiano, porque usted mejor que nadie, bueno, Dios lo sabe, es el que tiene que saber cómo se encuentra el día de hoy y reconocer para ser mejor. Reconozca para crecer, desaprenda para aprender, renuncie para ganar. Todos y cada uno de nosotros tenemos que renunciar todos los días a la carne para ganar las batallas en el Espíritu. Caso contrario, nuestra lucha cada día va a ser más difícil, si usted lo quiere hacer en su fuerza. Aun cuando llegó el momento de su muerte, el Señor Jesús ahí, en ese momento, estaba obrando en relación con el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús no hubiese estado controlado perfectamente por el Espíritu Santo, ¿usted cree que Jesús en su carne iba a entregar su vida por nosotros? Dígame, estoy hablando de Jesús 100% hombre. Dígame si usted cree que Él, si no hubiese estado controlado por el poder del Espíritu en todas las áreas de su vida, Él se hubiese subido a la cruz. Él en Getsemaní hubiese salido huyendo. Al ver que los discípulos se quedaban dormidos, me iba. Por eso Él tuvo una primera y única batalla en esa noche, hasta que dijo: Señor, no se va a hacer mi voluntad sino la tuya. Estar controlado por el Espíritu Santo es decirle al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, en este día y todos los días de mi vida.
Eso lo hace un hombre y una mujer controlado al 100% por el Espíritu Santo de Dios. Dice Hebreos 9:14, lo voy a dar como referencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu de Cristo, mediante el Espíritu de verdad, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En ese momento, quien estaba controlando 100% a Jesús era el Espíritu Santo. Por eso, hacer la voluntad del Padre solo será posible si es que el 100% de nuestras vidas está controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y asimismo, amados hermanos, para terminar, en la persecución. Dice Lucas 4:29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ahí usted está leyendo conmigo lo mismo que yo leo. Usted está leyendo conmigo y a usted no le da indignación eso. Vuélvalo a leer conmigo, porque yo creo que usted está con otro pajarito, creo que está pensando en el desfile de Guayaquil. Piense conmigo este texto. Y dice ahí Lucas 4:29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Primero, ¿cuántas ciudades están echando a Jesús? ¿Cuántas ciudades están echando a Dios? ¿Cuántos países están echando a Dios? ¿Cuántas familias están echando a Dios? ¿Cuántas personas están echando a Dios de sus vidas? Dice más adelante, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Para invitarlo a comer no fue, para invitarle un café, o invitarle un té, o invitarle un guisado, o invitarlo a conversar. No le estaban pidiendo un consejo, dice la Biblia, para despeñarle. ¿Qué cree que le estaban diciendo ahí? ¿Cuál era la intención de ellos? Matarlo. Sí comprendió la idea. Usted lo lleva al monte, a lo más alto, para despeñarlo. ¿Cómo cree que va a caer en Jesús? ¿Cuánta gente actúa así hoy por hoy? ¿En cuántos países está ocurriendo los caos que ocurren a causa de esta actitud del hombre? Sin temor de Dios, sin el más mínimo sentido de las consecuencias de lo que es sacar a Dios de sus vidas. Y no solamente sacándolo, porque no solo lo echaban, lo querían matar, lo querían destruir. Hijos del diablo, de Satanás, hijos de las tinieblas, actuando de esa manera. Claro, ingenuos, ¿no? ¿Quién puede destruir a Dios? Nadie, ni nada. Aun cuando fue perseguido bajo toda la presión de la gente y del momento, Jesús nos deja un ejemplo a nosotros. El Señor no dejó de estar bajo el control del Espíritu. Porque usted y yo, a primera que vemos, que ya nos enteramos que por ahí están amenazando a las congregaciones, que por ahí ya le quieren vacunar a las iglesias, que por ahí ya esto de acá, uy, Dios mío, comenzamos a asustarnos, porque somos seres humanos. Comenzamos a tomar medidas extremas, comenzamos a hacer esto, comenzamos a confiar en nuestra carne. Medio ya una enfermedad, comenzamos también a hacer lo mismo. Medio una crisis y comenzamos a actuar de esa manera. Cuando sentimos la persecución, y les voy a traer esta noticia, la voy a dar parcialmente y la voy a decir en clave. El gobierno que tiene el control del mundo, la ONU, a través de una de sus secretarías, si es que cabe el término, va a disponer a todos los gobiernos que son aliados o afiliados a este organismo mundial, a que dispongan a las iglesias a aceptar la Agenda 2030 en el capítulo que tiene que ver con el grupo que se opone a todo lo que Dios llama bueno. Eso es considerado persecución. ¿Y el Señor a qué nos llama ante tal terrible noticia? Bueno, nos vamos a preparar, vamos a trincherarnos,
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner estacas en la entrada? ¿Vamos a poner circuito cerrado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de abrir la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos da la respuesta: estar bajo el control del Espíritu Santo. Porque cuando era evidente que a Jesús lo querían matar, y lo hemos leído, el Señor no reaccionó en la carne, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en todas y cada una de nuestras decisiones, pequeñas, grandes, sencillas, complejas. Lucas 4:28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Había ira. Cuando usted predica la verdad, el diablo se pone airoso, y sus seguidores también. Había ira, dice 4:28. Por lo tanto, cuando llegó el momento propicio, él simplemente se volteó y caminó por en medio de todos. Dice versículo 30. Léalo conmigo, versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo tú y yo vamos a reaccionar en un momento de crisis de esta envergadura? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo usted y yo lo vamos a hacer? Guiándonos cada día, dejándonos guiar, mejor dicho, cada día por el Espíritu Santo de Dios. Llegamos al recorrido final de 3 temas que nos permiten ver pisadas que guían nuestras vidas para crecimiento. Y yo aspiro en el Señor y espero de que estos ejemplos que hemos puesto a la luz de la palabra en la vida de Jesús traigan a su vida bendición. Bendición. Porque solo el Señor nos permite ver que sus pisadas nos guían para cumplir el propósito más grande de la iglesia: compartir el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Que esas pisadas de Jesús traigan a nuestra vida realmente un ejemplo de intimidad, como lo vimos la semana pasada con el Eterno. Pero hoy se concluye con el resultado de nuestra vida de servicio, que solo puede crecer a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, tal como Jesús lo hizo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos lo más que pueda. Desconéctese de cualquier preocupación, de cualquier tema pendiente allá afuera. Y ore conmigo en esta mañana. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabado, glorificado, exaltado sea tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias, oh Padre, por este momento, por este tiempo. Gracias por estas 3 últimas semanas en las cuales has guiado nuestras vidas a través de una hermosa serie, que son aquellas pisadas que guían nuestras vidas para crecimiento. ¿Cómo no alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre? Esa palabra viva y eficaz que nos representa las pisadas de Jesús para poder crecer en las áreas, mi Dios amado, de nuestras vidas, para poder encontrar el propósito en nuestra razón de ser, en nuestra intimidad contigo y en nuestra vida de servicio. ¿Cómo no alabar tu santo y poderoso nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu palabra sea un rema en nuestras vidas, porque tu palabra cale lo más profundo en cada uno de nosotros, porque tu palabra, mi Dios amado, que transforma, esa palabra que guía, esa palabra que enseña, esa palabra que cambia la mentalidad, esa palabra que nutre, esa palabra, mi Dios amado, que consuela, es esa palabra viva y verdadera la que compartimos en esta casa de oración. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, porque sabemos que nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por hacernos comprender que cada día debemos mirar a Jesús, mirar sus pasos, aquellas pisadas que traen a nuestras vidas lecciones importantes para ser mejor delante de ti, con el único anhelo en nuestro corazón,
que nuestra adoración, que nuestra alabanza sea cada día recibida por ti como ofrenda en olor fragante. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque hoy es un día en el cual tú has hablado a tu iglesia una vez más, palabra fresca, palabra viva, palabra, Señor mío amado, que desafía, que exhorta al crecimiento espiritual, palabra confrontativa con la vida que llevamos, porque tú confrontas el pecado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte, mi Dios y mi Rey? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.